Así es, María Antonieta, saludamos a Héctor Yepes, asambleísta. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. Buenos días a todas las familias ecuatorianas. Bienvenido. Estas reformas a la ley humanitaria, el reglamento de la ley humanitaria, artículo 10, artículo 40, ¿es lo justo, es lo necesario para el sector que está pidiendo estos cambios? Yo creo que hay que atender varios temas ahorita con respecto a la ley humanitaria. Primero, que se cumpla con lo que se ordenó para respetar la estabilidad del personal de la salud. Y ojo, la ley humanitaria es muy clara y la ley no se puede cambiar a través de un reglamento. Todos los profesionales de la salud que han trabajado durante la pandemia, que han arriesgado su vida, y algunos lamentablemente han perdido incluso su vida, intentando salvar la de los demás, deben ser tratados, discúlpeme, al igual que un héroe en una guerra que va a arriesgar su vida por el país. Lo mismo han hecho no solo los médicos, enfermeras, camilleros, personal administrativo de los hospitales, centros de salud, porque todos han estado en riesgo. La diferencia es que en la guerra a nuestros militares sí los mandan con armamento, a nuestros profesionales de la salud no les daban ni mascarillas en algún momento, tenían que comprarlas de su propio bolsillo, y es el colmo que no les reconozcamos con lo mínimo, que es darles estabilidad laboral en la ley. Yo personalmente insistí mucho en este tema, que se les dé estabilidad laboral, así se consignó. De hecho, yo insistí en algo adicional que lamentablemente no tuvo mayoría, que es que a los familiares de los profesionales de la salud fallecidos se les asegure una pensión. Lamentablemente eso no se pudo incluir en la ley por falta de mayoría, pero creo que es lo que le debemos como país a quienes arriesgan su vida por nosotros. ¿Sí tienen entonces justificación que pidan estos cambios? Absolutamente. El reglamento tal como se pretende aplicar por el gobierno viola lo que se aprobó en la ley, e incluso eso puede ser causal de juicio político, porque violar la ley es una causal de juicio político. No creo que deberíamos llegar hasta ese punto en las condiciones que está el país, pero sí exigir lo más elemental, que es cuidar a nuestros héroes de la salud, que no necesitan aplausos, lo que necesitan es que se les haga justicia con estabilidad laboral, con salarios dignos y con reconocimiento a las familias de quienes lamentablemente han perdido la vida en esta pandemia. Cuando conversé o lo entrevisté al asambleísta Sin Maleza, decía lo mismo sobre el tema. Hay que ver qué es lo que... Él es el presidente de la Subcomisión de Salud. Hay que ver cuál es la respuesta que tenga el Ejecutivo frente a esto. Mire, si hay dinero para otras cosas, ¿por qué no va a haber para lo más elemental? Y por favor, Javier, estamos al borde de un posible repunte en el Ecuador. Europa está sufriendo ya una durísima segunda ola del coronavirus. De hecho, el presidente Emmanuel Macron en Francia llegó a decir que la segunda ola puede ser peor que la primera. Dios quiera que eso no se dé así en Ecuador, que no volvamos a la tragedia de marzo y abril, pero lo que no puede ser es que sigamos cometiendo los mismos errores. Olvidémonos ahorita del gobierno, la oposición. Este no es un tema político, aquí estamos hablando de la vida y la salud de las familias en el Ecuador, que hay que proteger, y lo más básico para eso es tener un personal de salud bien remunerado, bien equipado, que pueda atender la emergencia si Dios no quiera se da un rebrote en el Ecuador. Lo otro que quisiera saber también, asambleísta, ¿cuál es la posición que aún mantienen algunos asambleístas, y quiero conocer la suya, por el tema de la ley de extinción de dominio? Aún hay que esperar, el informe para poderlo debatir en el pleno del organismo legislativo. Ojalá el informe de la comisión respectiva esté lo antes posible para debatir en el pleno, siempre que la redacción sea la adecuada, que creo que es lo que hay que cuidar ante algunas preocupaciones que se han expresado. Yo votaré a favor de la ley de extinción de dominio, que es una ley necesaria, sobre todo para combatir el testaferrismo. ¿Qué es lo que busca la ley de extinción de dominio? Si una persona no tiene cómo justificar que de repente de la noche a la mañana tiene una mansión, no hace falta declararla culpable penalmente de un delito. Por el hecho de no poder justificar, independientemente de la responsabilidad penal, se puede extinguir la propiedad de esa mansión de alguien de la noche a la mañana, de donde saca $1 millón para comprar una
casa gigante con un sueldo de $3.000, $5.000 es imposible, o a veces incluso se pone a un testaferro que gana el salario básico pero es dueño de unas propiedades imposibles de justificar. Ahora, hay algunos nudos críticos, por así decirlo, dentro de ese proyecto de ley. Toda norma nueva no es retroactiva, entonces podríamos hablar de retrospectividad, ¿o me equivoco? Mire, aquí yo creo que se ha armado un falso debate o innecesario debate sobre este tema. Si alguien compró una casa, o simuló comprarla, mejor dicho, en el año 2010, la ley se aprueba hoy 2020, y en el 2021 sigue teniendo la casa, la extinción de dominio se está aplicando en el 2021, por tanto no hay retroactividad de la ley. Retroactividad de la ley habría si la persona compró la casa en el 2010, la vendió en el 2015, ya hoy no tiene ninguna casa y pretendemos aplicar la ley para atrás. Ahí sí es complicado. Pero si la persona hoy sigue siendo testaferro de bienes, casas, haciendas, edificios, y no tiene cómo justificarlo hoy o mañana, ya con la ley vigente, ahí no hay ninguna aplicación retroactiva de la ley. Así que aquí yo creo que no hay que caer en pretextos. Lo que veo es que algunos están muy preocupados porque obviamente como aquí la corrupción es tan generalizada, tienen miedo de que se apruebe esta normativa, pero hay que recordar que esto no es un tema del Estado nomás o de la política. Aquí estamos hablando de recuperar la plata que falta para poner a las familias primero, con internet, con crédito a los campesinos, con salud, con educación para nuestros niños. Sin duda. Y es la plata que se han robado, pues. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias. Buenos días, Javier. Gracias, Héctor Yepes, asambleísta de Creo. Vamos a hacer la pausa. Enseguida regresamos.